Hola a todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy traigo para ustedes los siguientes temas. Vamos a estar viendo la ley del movimiento uniforme, la ley del movimiento uniformemente variado, ley del movimiento circular, ley del movimiento circular uniforme, ley del movimiento circular uniformemente variado, y estaremos terminando con la ley de composición de velocidades de Galileo. Entonces, sin tardarnos más, vamos a comenzar con el primero de los temas que traigo para ustedes. Así tenemos que, vamos a ver ahora la ley del movimiento uniforme. En la clase anterior nosotros habíamos estado viendo que si conocíamos la velocidad del cuerpo en cada instante de tiempo, podíamos hallar la trayectoria del cuerpo, conociendo además la posición inicial del cuerpo. También habíamos visto que la trayectoria del cuerpo la podíamos determinar si, en lugar de conocer la velocidad, cómo varía en el transcurso del tiempo, conocíamos la aceleración, o sea, cómo varía la aceleración en cada instante de tiempo. Y además, si conocíamos tanto la velocidad del cuerpo como la posición de dicho cuerpo en el instante inicial de tiempo. Por supuesto, para hallar la trayectoria, primero, es decir, si lo que conocemos es la aceleración, en este caso primero hay que hallar cómo cambia la velocidad en el tiempo y luego pues hallar cómo cambia la posición en el tiempo, o sea, la trayectoria del cuerpo. Eso lo estuvimos viendo de forma general, o sea, para un movimiento cualquiera. Aquí, en esta clase, pues vamos a estar viendo formas particulares del movimiento, a cada una de las cuales le corresponde una ley del movimiento específica, o sea, una forma particular para hallar la trayectoria del cuerpo. El primer caso que vamos a estar viendo es el del movimiento uniforme. Pero, ¿en qué consiste tal movimiento? ¿A qué le llamamos movimiento uniforme? ¿En qué consiste la uniformidad? Pues bien, la uniformidad consiste en la velocidad, o sea, la velocidad. En este caso particular que vamos a estar tratando, la velocidad es constante. Y tengan en cuenta que la velocidad es una cantidad ¿de qué tipo? Vectorial. Y que, además de sumarse de manera geométrica, tiene otras tres características: módulo, dirección y sentido. Si decimos que la velocidad es constante, quiere decir que esas tres características, esas últimas tres características que mencioné del vector, permanecen invariables en el tiempo, o al menos durante el tiempo que se esté estudiando dicho movimiento. ¿De acuerdo? Quiere decir que tanto el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad van a permanecer invariables durante el tiempo que tarde la observación o estudio del movimiento mecánico del cuerpo móvil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar viendo ese caso específico. Ahora, vamos a recordar de la clase anterior que la ley del movimiento, en forma general, venía determinada por esta relación que tenemos acá, donde R en el instante de tiempo t sub 0 es la posición inicial. Y aquí tenemos la velocidad, o sea, la función velocidad, cómo cambia la velocidad en el tiempo. Ahora bien, si tenemos un caso particular que no necesaria obligatoriamente el movimiento de un cuerpo mecánico tiene que ser con la velocidad constante, pero puede ocurrir
Puede ocurrir que la velocidad con que se mueva el cuerpo sea constante. Pues bien, para ese caso particular, en que la velocidad del cuerpo es constante y que sea igual, digamos, a la constante v sub 0, pues entonces es muy fácil hallar la integral de una constante. Y la ley de movimiento nos quedaría exactamente de esta forma. Vean que aquí tenemos dos vectores, la suma de dos vectores. Este vector, que es constante, va a permanecer su módulo, dirección y sentido todo el tiempo invariable. Y este otro vector, que es la multiplicación de la velocidad inicial, que es constante, no va a cambiar, pero está multiplicada por una cantidad escalar que sí cambia, que es el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, obviamente ese vector va a ir creciendo su módulo. De manera que el movimiento del cuerpo va a observarse de la siguiente manera. Vean, aquí tenemos una línea amarilla. Esa línea amarilla va a ser la trayectoria que va a seguir el cuerpo, que es nuestro modelo de siempre, la mosca. Observen ese vector que está en blanco. Ese indica la posición inicial del cuerpo con relación a cierto cuerpo de referencia donde hemos fijado el origen de ese vector. Y observen lo siguiente. Ahora hay un vector, el mismo que teníamos, el blanco, sigue en el mismo lugar, invariable. Tenemos un vector verde. Ese vector verde es el vector v sub 0 por t del que habíamos hablado, cuyo módulo va creciendo en el tiempo. La suma de esos dos vectores, observen que tienen la formación de suma de vector. La suma de este vector r sub 0 más v sub 0 por t, este otro vector, la suma de esos dos vectores me da como resultado el vector posición en el tiempo. Entonces observen, veamos, vamos atrás y vamos a observar completo. Vean, vean, vean. Bien, el vector verde va creciendo. El vector blanco, r sub 0, permanece invariable. El otro va creciendo y va, obviamente, cambiando el vector que resulta de esa suma, que me va indicando la trayectoria del cuerpo. En este caso, la trayectoria es una línea recta. ¿Por qué? Pues, si la velocidad es constante, necesariamente la trayectoria tiene que ser una línea recta, porque recuerden que habíamos visto que la velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria del cuerpo en cualquiera de sus puntos. Por tanto, si la velocidad es constante, ¿de acuerdo? La trayectoria necesariamente tiene que ser una línea recta para que todo el tiempo, ¿verdad?, ese vector velocidad conserve su misma dirección y sentido. No hay de otra. ¿De acuerdo? Entonces, un movimiento que se realice a velocidad constante siempre va a ser un movimiento rectilíneo. Rectilíneo es porque la trayectoria que describe el cuerpo es una línea recta. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. Eso quiere decir que el cuerpo recorre en iguales intervalos de tiempo, recorre la misma cantidad. Eso se refiere al módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad es constante y las otras dos características, dirección y sentido, pues también lo son, y por eso el movimiento es rectilíneo y además es uniforme. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Esta ecuación que tenemos aquí, esa relación que ya habíamos visto, que define la trayectoria del cuerpo cuando conocemos la velocidad y conocemos la posición inicial. En este caso la velocidad no cambia, la velocidad inicial es la misma que en cualquier otro momento porque es constante. Esto es una ecuación vectorial, pero como toda ecuación vectorial se puede
escribir en función de sus proyecciones y que serían 3 ecuaciones escalares. O sea, siempre en un espacio de 3 dimensiones, una ecuación vectorial es equivalente a escribir 3 ecuaciones escalares. Una por cada eje de coordenadas. Un sistema de coordenadas cartesiano, pues aquí tenemos esta ecuación, se corresponde con las proyecciones de cada uno de esos vectores sobre el eje X, las proyecciones aquí de cada uno de esos vectores sobre el eje y las proyecciones de dichos vectores sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema. Aquí vamos a ver ahora la ley del movimiento uniformemente variado. Pero variado es porque cambia, varía. ¿Qué será lo que varía? Y uniformemente variado. ¿Qué será lo que varía uniformemente? Pues lo que varía uniformemente es la velocidad. Si bien en el caso particular que estudiamos anteriormente, la velocidad no variaba, aquí la velocidad varía y además lo hace de forma uniforme. Quiere decir que en iguales intervalos de tiempo, la velocidad varía de la misma manera. Bien, eso es lo que quiere decir uniformemente variado. Aquí quien es constante no es la velocidad, es la aceleración. O sea, vamos a estudiar el caso particular en que la aceleración permanece constante. Y recuerden que la aceleración también es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el movimiento uniformemente variado, la velocidad varía uniformemente. Y el vector velocidad es constante. O sea, es constante su módulo, su dirección y su sentido. Ya habíamos visto que podíamos llegar a la ley de movimiento cuando conocíamos la aceleración en cada instante de tiempo y conocíamos tanto la posición como la velocidad inicial, ¿verdad? Pero primero, antes de hallar la posición, o sea, antes de hallar la trayectoria, debemos hallar cómo cambia en función del tiempo la velocidad. Ya sabemos que lo hace de forma uniforme, pero ¿cómo? ¿Qué dependencia hay entre la velocidad y el tiempo? Pues bien, ya esto lo habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto esta dependencia entre la velocidad y la aceleración como función del tiempo, donde esto era la velocidad inicial. Pues bien, para el caso particular que estamos estudiando ahora, en que la aceleración es constante e igual a sub 0, así le llamamos a esa constante ahora, pues integrando esa igualdad, pues llegamos a esta relación que tenemos aquí. Ya esa la habíamos visto, ¿verdad? Bueno, esta no la habíamos visto porque estamos analizando ahora un caso particular, pero ya sabemos, o sea, ya a partir de ahora conocemos cómo es que cambia la velocidad en cada instante de tiempo. Ahora sí, ahora conociendo la posición inicial del cuerpo, pues podemos hallar su trayectoria, o sea, su ley de movimiento. Pasemos allá. Vean, noten, esto que vamos a ver gráficamente se corresponde con esta relación. Noten que aquí hay un vector que es constante y aquí hay otro vector cuyo módulo va cambiando. El módulo es el tiempo y a sub 0 es constante, pero el tiempo va cambiando, se va incrementando. Entonces sucede exactamente lo análogo que vimos anteriormente con el caso del movimiento uniforme. Aquí lo que vamos a ver en esta línea amarilla, si bien en el ejemplo anterior que vimos, la línea amarilla era la trayectoria que seguía la mosca, aquí no. Fíjense que no dibujé la mosca. Esta línea amarilla no es la trayectoria de la mosca. Esa línea amarilla
es a lo que llamamos en clases anteriores la trayectoria entre comillas. ¿Pero de quién? Del extremo del vector velocidad. Entonces veamos cómo va cambiando el extremo del vector velocidad en el tiempo. Este es constante, pero vean, este otro vector va cambiando. Se va haciendo cada vez de mayor módulo, porque el tiempo va creciendo. Y este sería el vector resultante. Y su extremo me va marcando la trayectoria entre comillas. No la trayectoria del cuerpo, sino la trayectoria que describe el extremo de ese vector. Entonces, observen, vean, es algo análogo. Ahora, igual, de la misma manera que vimos anteriormente para el caso de movimiento uniforme, aquí también tenemos una igualdad, una ecuación vectorial. Y como estamos analizando el problema en 3 dimensiones, esta ecuación vectorial es equivalente a estas 3 ecuaciones escalares, una por cada eje de coordenada. Aquí tenemos la proyección en X, las proyecciones en Y de cada uno de estos 3 vectores y las proyecciones en Z. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos en condiciones de hallar la trayectoria del cuerpo, no la trayectoria entre comillas, sino la trayectoria del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo cambia, para este caso particular en que la aceleración es constante, ya sabemos la forma, ¿verdad?, explícita de la función velocidad como en función del tiempo. O sea, ya conocemos cómo cambia, qué valores tiene en cada instante de tiempo esa velocidad y qué módulo, o sea, qué módulo, qué dirección y qué sentido. Entonces, con ello pasamos a ver cómo calcular la trayectoria. Esta ecuación ya la habíamos visto también en la clase anterior. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que esto fue lo que obtuvimos anteriormente, cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Esto lo tenemos que sustituir y poner en el lugar donde está la velocidad, de esta manera que vemos aquí. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues pasar a la integración de esa igualdad. Integrando, pues es muy fácil. Aquí a R evaluada en 0 le llamé R sub 0 para ahorrar escritura. Esa es la posición inicial. Ahora, esta función es muy fácil de integrar. Esto es una constante, esto es otra constante, y por lo tanto, si hago la integración, me va a quedar justamente esta relación que tengo acá. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en que cambia la posición del cuerpo en el transcurso del tiempo. Fíjense que tengo que conocer, en este caso conozco la aceleración. ¿Cómo cambia en el tiempo la aceleración? Es constante. La velocidad inicial, fíjense que esta es la velocidad inicial, y como es la velocidad en el instante de tiempo cero, o en un instante de tiempo dado, esa cantidad es constante. No puede cambiar en el tiempo, porque es en un instante de tiempo específico. Lo mismo sucede con la posición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esta ecuación vectorial. Este vector de acá, R en T, es igual a la suma de este vector, de este otro vector y de este otro vector. Este primer vector es constante. Siempre va a tener su misma dirección, módulo y sentido. Ahora, este vector de acá, su módulo va creciendo porque el tiempo se va incrementando y lo va a hacer de manera lineal. Bien, y este otro término también va creciendo el módulo de este vector completo, porque el tiempo va cambiando y en este caso va aumentando de forma cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, va aumentando el módulo de este vector va aumentando de forma cuadrática con relación al tiempo, porque el tiempo está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a observar eso, el movimiento de un cuerpo que se rija por esa ley de movimiento. Veamos.
Aquí tenemos a nuestra amiga, aquí volví a escribir la ecuación para que se visualicen bien los tres vectores, 1, 2 y 3. Este fijo y estos dos cambian con el tiempo, se van haciendo más grandes. Observemos. Observen que este vector R sub 0 va a permanecer constante, no va a cambiar. Sin embargo, los otros dos, vean ahí dos vectores, uno en color café y otro en color verde. Entonces, vean que van creciendo a medida que el tiempo transcurre. Vean, esos puntitos rojos, podemos ir hacia atrás, ven, observen. Esos puntitos rojos son los lugares, las posiciones que fue ocupando la mosca en los distintos instantes de tiempo. Y esa línea amarilla que acabo de trazar es la trayectoria de la mosca, porque es la línea sobre la cual están los puntos por donde estuvo la mosca. ¿De acuerdo? Aquí resalté en rojo algunos puntos, pero obviamente esa trayectoria está formada por una continuidad infinita de puntos. ¿Estamos? Entonces, observen que este vector fue creciendo de una manera, este vector fue creciendo más rápido, por eso se hizo más grande el vector cafecito. Vamos a repetir. Observen el vector café y el vector verde. Vean cómo el vector café se va adelantando en módulo, se va adelantando su crecimiento al de el vector verde. Es lógico, el vector verde aumenta con el tiempo de forma lineal, mientras que el vector café lo hace de forma cuadrática. Y la trayectoria, pues ya la ven ahí en amarillo. Aquí nuevamente, esta ecuación es una ecuación vectorial y por lo tanto es equivalente a tres ecuaciones escalares. Vean esas ecuaciones aquí. Aquí tenemos la proyección de todos esos vectores sobre el eje X, la proyección de todos esos vectores sobre el eje Y y la proyección de todos esos vectores sobre el eje Z. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, o sea, la ley del movimiento circular. En este caso, nosotros habíamos visto en clases anteriores, en la primera clase, si mal no recuerdo, habíamos visto de que siempre para formar el sistema de referencia, lo primero era elegir un cuerpo de referencia y a ese cuerpo ligábamos un sistema de coordenadas. Y les había dicho que los sistemas de coordenadas pueden ser de muchos tipos. Les puse algunos ejemplos. Cartesiana, o sea, un sistema cartesiano, un sistema cilíndrico, un sistema esférico, y hay muchos más, pero los más utilizados normalmente son cilíndricos, esféricos y el cartesiano fundamentalmente. Aquí se nos va a acomodar más, para lo que vamos a ver, utilizar un sistema de coordenadas esférico. Entonces vamos a ver en un sistema de coordenadas de ese tipo cómo se determina la posición de un punto en el espacio. Veamos. Aquí voy a resaltar con un puntito blanco la posición donde está marcada el extremo de ese vector que está en rojo. Vamos a llamarle a ese punto P. Y la posición de ese punto P va a estar determinada en este sistema de coordenadas por el módulo de ese vector R, por el ángulo φ que tenemos acá, que es el ángulo que forma la proyección de ese vector sobre el plano XY, ¿verdad? O sea, este vector en rojo, su proyección sobre el plano XY es esa línea blanca que va desde aquí hasta aquí donde les marqué. Y el ángulo que forma esa línea con relación al eje X es justamente ese ángulo es el que tenemos acá. Y tenemos el ángulo que forma ese vector rojo, ¿verdad?, con relación al eje Z. Por lo tanto, aquí tenemos tres coordenadas también, una R, phi y teta. Esas tres coordenadas son las que determinan la posición de un punto cualquiera del espacio en un sistema de coordenadas esférico. Ahora, ¿cómo están relacionadas las coordenadas esféricas con las coordenadas de un sistema cartesiano? Pues bien, de esta manera, observen, es muy fácil visualizar esto. Z sería la distancia que hay desde este punto a este punto. Pero vean
que esa sería la proyección del vector rojo sobre el eje Z, donde esta distancia, ¿verdad?, se halla, o sea, como se halla la proyección de cualquier vector sobre un eje dado. Sería R módulo por el coseno de teta. Aquí lo tenemos. Ahora bien, esta línea blanca que está sobre el eje, sobre el plano XY, esa línea es la proyección de ese vector, ¿verdad?, sobre ese plano. Y por lo tanto tiene que ser como este ángulo de aquí es complementario a teta, por lo tanto, por eso le queda R por seno de teta. Aquí y aquí. Ahora bien, esta cantidad que va de este punto a este punto, ¿verdad?, va a ser igual a esa cantidad R seno de teta, que es esa proyección, por el coseno de este ángulo, ya que este ángulo es rectángulo. O sea, aquí tendría yo 90 grados. Y entonces, esta sería el cateto adyacente a φ. Por eso es que queda el coseno de φ aquí. Y la distancia que va desde este punto, origen, a este punto, pues sería esa misma longitud de la proyección del vector sobre el plano XY por el seno de teta, ya que X, el eje X y el eje Y forman entre sí 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas tres expresiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, visto eso, vamos a recordar ahora que la velocidad de un cuerpo, el módulo de la velocidad, la podemos hallar siempre, ¿verdad? El módulo de la velocidad es la raíz cuadrada ¿de quién? De v sub x al cuadrado más la proyección de v en y al cuadrado más la proyección de z al cuadrado, tal y como se halla el módulo de cualquier vector. Ahora bien, ¿cómo hallamos v sub x, v sub y y v sub z? Pues derivando. Recuerden que la derivada en x en el tiempo nos da v sub x, y la derivada de y nos da v sub y, y la derivada de z nos da v sub z. O sea, vamos a analizar eso para este caso. Ya lo veremos despacio. Vamos a analizar por qué razón ese sistema de coordenadas esférico nos va a ser cómodo para analizar este movimiento que vamos a ver. Estamos viendo el movimiento circular. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea circular? Pues bien, que la trayectoria que describe el cuerpo móvil es la circunferencia de un círculo. De ahí su nombre, movimiento circular. ¿Estamos? Entonces, en un movimiento cualquiera, siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria en cualquiera de sus puntos. Ya eso lo habíamos visto. Por lo tanto, si la mosca, ¿verdad?, gira alrededor del eje Z, fíjense que este círculo que se forma aquí, donde su circunferencia es la trayectoria de la mosca, ese círculo es perpendicular al eje Z, o lo que es lo mismo, es paralelo al plano XY. ¿De acuerdo? Entonces veamos el movimiento de la mosca. Vean cómo va cambiando la posición de la mosca en el tiempo. Ahora, para ello lo podemos describir utilizando el sistema de coordenadas esféricos que ya vimos. Aquí tenemos la relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas r, teta y φ. ¿Estamos? Y como lo había dicho, la velocidad en cada uno de los ejes, o sea, las proyecciones de la velocidad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, se determina hallando la primera derivada en el tiempo de cada una de esas coordenadas. Si hacemos esa derivación y teniendo en cuenta que el módulo de R, o sea, de ese vector en rojo, en el movimiento circular, tal y como lo estamos viendo un movimiento circular, ¿verdad?, perpendicular al eje Z, y el eje Z está pasando por el centro del círculo. Entonces, en ese caso, ese vector R, su módulo, R va cambiando.
Ya lo vimos. Veamos. Vayamos atrás nuevamente. Vean. Fíjense, R va cambiando porque va cambiando su dirección y sentido. Pero su módulo permanece constante. Entonces, R es constante. Pero además, el ángulo que se forma entre R y el eje Z, o sea, teta, el ángulo teta, ese ángulo teta también es constante. ¿De acuerdo? Entonces, R y seno de teta es constante. Entonces, si hallamos la derivación, solamente tengo que derivar coseno de phi, donde phi cambia en el tiempo, porque phi, recuerden que es, aquí tengo la proyección, ¿verdad? Ya vamos a dibujar esto un poco más bonito para que se vea bien. Aquí tenemos, digamos, la proyección sobre el plano XY de ese vector rojo, y teta es este ángulo. Phi es este ángulo. Pero mientras la mosca se mueve, ese ángulo va cambiando. Por lo tanto, cambia en el tiempo. Entonces, derivando el coseno deriva como menos seno. Miren el signo menos aquí y el seno aquí. Y ahora por la derivada, la primera derivada de la posición angular, phi. Porque esto sería coseno de phi en t. O sea, hay que aplicar la regla de derivación de la cadena. Haciendo eso, pues nos queda esto que tenemos acá. Lo mismo hacemos en Y. Derivamos y nos queda esto. Y si lo hacemos en Z, recuerden que esto es constante y la derivada de una constante simplemente es 0. Entonces, si ahora ocupamos lo que ya habíamos visto, de que el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus proyecciones, pues nos va a quedar lo siguiente. Les invito a que ustedes lo hagan. Nos va a quedar lo siguiente. Ahora bien, eso se nos parece mucho al módulo de un producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial entre dos vectores A y B, digamos que estamos multiplicando el vector A por el vector B, eso es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre A y B. Y esto se nos parece muchísimo al módulo de un producto. Fíjense que esto es el módulo, no el producto vectorial, sino el módulo de ese producto vectorial es esta cantidad escalar, el módulo. Porque el producto vectorial nos da como resultado un nuevo vector. El módulo de ese vector que da como resultado esa multiplicación vectorial es justamente eso que tenemos escrito ahí. Y se parece mucho a lo que tenemos escrito acá. Recuerden que la velocidad es un vector y el radio R es el módulo, o sea, V es el módulo del vector V. R es el módulo del vector R que tenemos acá, en rojo. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de forma vectorial, digamos, de esta manera. O de esta otra manera. Bien. Estos dos productos vectoriales, si multiplicamos, si suponemos que esta cantidad phi prima, o sea, la derivada de phi en el tiempo, si suponemos que esa cantidad es un vector, pues entonces podemos escribir esta relación escalar, la podemos escribir en forma vectorial de esta manera o de esta otra. Ahora, ¿con cuál de las dos formas nos vamos a quedar? ¿Con las dos? ¿O con una cualquiera de las dos? No, no va a ser eso así arbitrario. Yo puedo elegir una cualquiera de las dos, pero según algún criterio. El criterio que voy a elegir es el de la ley de la mano derecha o la regla del sacacorchos, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces vamos a utilizar la regla del sacacorchos. Entonces, utilizando esa regla, puedo ver lo siguiente. Vean, aquí tengo el sacacorcho, lo voy a poner paralelo al eje Z y lo voy a hacer girar en la misma dirección en que está girando el cuerpo móvil, o sea, así. O sea, en la misma dirección en que está girando la mosca. Si hacemos eso, notamos que el sacacorcho se va a desplazar hacia arriba. O sea, paralelo al eje Z, pero hacia arriba. Por tanto,
voy a elegir un vector, el siguiente vector de phi, y lo voy a elegir según la regla del sacacorcho. O sea, va a ser un vector paralelo al eje Z y que apunta, en este caso, hacia arriba. Esa es la dirección que voy a tomar para ese vector de phi. Ese de phi es un pequeño giro, el diferencial, o sea, una cantidad infinitamente pequeña de giro. Este sería, digamos, delta phi, el módulo. Pero este vectorcito que está aquí en amarillo, su módulo es este pequeño ángulo que giró el cuerpo. Y su dirección y sentido es la que dibujé, que se corresponde con la ley del sacacorcho, o con el criterio de la ley del sacacorcho. ¿Estamos? Entonces, a la derivada de phi en dt, a esa derivada de la derivada de ese vector, le voy a poner el nombre. Fíjense que esto lo puedo simbolizar también así, de esta manera, tal y como aparece aquí. A eso le voy a poner el nombre omega. Es un vector también. Y ese vector omega le voy a llamar velocidad angular. Esa va a ser la velocidad angular. O sea, es la velocidad con que cambia la posición angular del cuerpo en el tiempo. Ahora, ¿será un vector en el amplio sentido de la palabra? Pues no. ¿Por qué? Porque la dirección y sentido de esa cantidad, de esa velocidad angular, se eligió bajo un criterio dado por uno. Y lo quisimos elegir según el criterio de la regla del sacacorcho. Podíamos haber elegido otro criterio y esa dirección, ese sentido de ese vector y esa dirección pudo haber sido otra. Pero lo hicimos según la regla del sacacorcho. Pues bien, a los vectores, entre comillas, vamos a decirlo así, cuya dirección y sentido se establece por un criterio como el de la regla del sacacorcho, digamos, a esos le vamos a llamar pseudo vectores. No son vectores así en toda la extensión de la palabra, son pseudo vectores. ¿Por qué? Porque a diferencia del vector velocidad o el vector aceleración, el vector fuerza, el vector desplazamiento, que su dirección y sentido es la que tiene, porque así lo está dictando el problema que se esté analizando, aquí no, aquí esa dirección y sentido está determinado por un criterio. Entonces por eso se le llama pseudo vectores. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad angular es un pseudo vector. El diferencial de ángulo delta phi es un pseudo vector también. ¿Estamos? Entonces, nos vamos a quedar de las dos posibles expresiones, de las dos posibles que teníamos aquí, o esta, pues nos vamos a quedar con la que cumpla con el criterio de el sacacorcho, la ley de sacacorcho, que fue esta de aquí. Donde omega, como ya dijimos, es la primera derivada de la posición angular en el tiempo. Ahora, esta expresión de aquí la podemos escribir de forma, de otra forma. Recuerden que a esto le llamamos omega, mírenlo aquí, omega. Ahora, ¿quién será ese R mayúsculo? Ese R mayúsculo es la distancia que hay desde el eje hasta el borde, o sea, hasta los puntos de la circunferencia de ese círculo. ¿De acuerdo? Entonces, pero fíjense que aquí tendríamos un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí sería 90 grados. Por supuesto, aquí lo estamos viendo en una perspectiva 3D, cuando el dibujo está en 2D, por eso no lo podemos visualizar tan de 90 grados ese ángulo, pero tenemos que imaginarnos esa figura en 3 dimensiones. Entonces, este lado, o sea, esta línea blanca que va desde aquí hasta aquí, que le llamamos R, que es el radio de ese círculo, pues es el cateto opuesto al ángulo θ. Y por ende, R minúscula, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, por el seno de θ, nos da R mayúscula como resultado. Por eso esto de aquí es equivalente a escribir esto otro de acá.
¿De acuerdo? Donde esa R mayúscula es lo que ya vimos, es la distancia que hay desde el eje, ¿verdad?, hasta donde esté el cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Volví a escribir lo que había escrito anteriormente, esta relación que tenemos acá. Y vamos a recordar que la aceleración total de un cuerpo la podíamos escribir como la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal. El módulo de la aceleración tangencial es la primera derivada del módulo de la velocidad en el tiempo. Si derivamos esto y tenemos en cuenta que el radio R mayúscula es una constante que no cambia, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la derivada de la velocidad, del módulo de la velocidad en el tiempo, es R por la derivada de omega. Pero a la derivada de omega le vamos a llamar alfa. La derivada de omega sería cómo cambia la velocidad angular en el tiempo. Y su módulo le vamos a llamar, aquí la letra la podemos designar de otra letra cualquiera, no sirve para simbolizar esa cantidad, pero le vamos a llamar aceleración angular. Bien, o sea, a la primera derivada de la velocidad angular se le llama aceleración angular. Vemos que la derivada de este vector, del vector omega, nos va a dar el vector alfa, que es la aceleración angular, que a su vez es la segunda derivada de la posición angular en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿verdad?, alfa es el módulo de este vector alfa. O sea, esta alfa es el módulo de este vector alfa. Entonces nos queda así. El módulo de la aceleración tangencial es el producto de ese R mayúscula por la aceleración, por el módulo de la aceleración angular. Ahora vamos a ver quién es el módulo de la aceleración tangencial. El módulo de la aceleración tangencial es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, V cuadrado sobre R. Pero ¿quién es V cuadrado? Vean aquí, eleven al cuadrado esto. Eso les va a quedar R cuadrado sobre omega cuadrado sobre R. Una R aquí se simplifica con esta y llegamos a esta expresión de aquí. Entonces ya sabemos cómo hallar la aceleración, es decir, cómo hallar el módulo de la aceleración tangencial y el módulo de la aceleración normal. ¿De acuerdo? Y cómo hallar el módulo de la aceleración total. Estas dos son perpendiculares, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, esa suma va a formar un triángulo rectángulo. Y entonces esto va a ser igual, el módulo de la aceleración va a ser simplemente la raíz cuadrada de el módulo de A sub t al cuadrado más el módulo de A sub nu al cuadrado. Y así hallamos el módulo de la aceleración total si conocemos los módulos de la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, de la misma manera que hallamos la ley de movimiento, o sea, la trayectoria del cuerpo, si conocíamos la velocidad en todo instante de tiempo y la velocidad inicial, o sea, la posición inicial, o conocíamos la aceleración en todo instante de tiempo y además la velocidad y la posición inicial, pues aquí vamos a proceder exactamente igual, de la misma manera, y vamos a hallar las trayectorias en función de la posición angular en cada una de esas situaciones específicas, o sea, en esos casos concretos. Uno, para el movimiento circular uniforme. ¿En qué consiste el movimiento circular uniforme? Su velocidad angular es constante. Chequen que es, o sea, observen, chequen que es análogo al caso del movimiento uniforme, en el que la velocidad es constante. Aquí, quien es constante, ¿quién va a ser? La velocidad angular. Y entonces procedemos de idéntica manera y nos conduce a expresiones análogas. Recuerden que la velocidad angular es la primera derivada de la posición angular en el tiempo, por lo tanto podemos escribirla de esta manera y nos va a conducir necesariamente, o sea, integrando esta igualdad, nos conduce a esto. Es una expresión muy parecida a la que ya habíamos visto.
integrando para el caso particular en que la velocidad angular es constante y que le llamamos omega sub 0, si integramos nos queda esta expresión de aquí, que nos permite hallar la posición angular del cuerpo en cada instante de tiempo. Si conocemos la posición angular inicial, que la llamamos alfa, que diga phi sub 0. ¿De acuerdo? Y de manera análoga también para el caso del movimiento circular uniformemente variado. ¿Quién va a variar uniformemente en este caso? Pues la velocidad angular. Y eso significa que la aceleración angular va a ser constante. ¿De acuerdo? Procedemos como en el caso del movimiento uniformemente variado. Primero hallamos cómo cambia en el tiempo la velocidad angular y lo hacemos a través de esta ecuación. Si la aceleración angular es constante, pues integrando, ¿verdad?, obtenemos esta expresión de aquí. Esto nos da cómo cambia la trayectoria del cuerpo, o sea, la posición angular en función del tiempo, si conocemos la aceleración angular y además conocemos la posición, o sea, la velocidad angular, tanto la velocidad angular como la posición angular en el instante inicial. Aquí tenemos también, obviamente, que en el movimiento circular no tiene que ser necesariamente uniforme, ni tiene que ser necesariamente uniformemente variado. Aquí hemos simplemente estudiado, hemos visto los casos de movimientos más simples, o sea, aquellos que nos conducen de manera rápida e inmediata prácticamente a las leyes de movimiento que se les corresponden. Ya para los casos más complejos, pues hay que proceder de distinta forma. Habría que hallar cómo cambian esas aceleraciones en el tiempo y las posiciones iniciales en determinado momento, así como la velocidad inicial. Pero para ello habría que resolver ya un problema de dinámica, o sea, conociendo las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pues hallamos entonces cómo el cuerpo se acelera. Eso lo podemos medir experimentalmente o conociendo explícitamente la forma de la fuerza, pues lo podemos hallar también de forma teórica. Pero eso ya lo estaremos viendo en otro curso más adelante, que sería el de dinámica del punto material. ¿De acuerdo? Ahora, vamos allá a finalizar con el último de los temas que nos ocupa. Pero antes de ello, aquí les he puesto un comparativo para que observen la analogía que hay entre el movimiento uniforme y el movimiento circular uniforme. Vean que son expresiones totalmente análogas. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, aunque estamos hallando cosas diferentes, aquí estamos hallando el radio vector de posición en el tiempo y aquí estamos hallando la posición angular en el tiempo. Y aquí con el movimiento, esto es para movimiento variado, movimiento que diga uniforme, perdón, movimiento uniforme, movimiento circular uniforme. Esto es para el movimiento uniformemente variado y esto para el movimiento circular uniformemente variado. Vean que esta expresión de aquí también es análoga a esta otra de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos ya al último punto, o sea, la ley de composición de velocidades de Galileo. En este caso va a ser muy rapidito, pues aquí yo les he representado dos sistemas de coordenadas, cada uno por supuesto, asociado a un cuerpo de referencia. O sea, estamos hablando de que hay dos sistemas de referencia. Uno al que voy a considerar fijo, inmóvil, que va a ser el sistema X, Y, Z. Aquí digamos que voy a poner un observador que está fijo al sistema de referencia X, Y, Z. Y va a haber otro sistema de referencia X', Y', Z', donde también va a haber otro observador, pero en este caso ese observador va a estar fijo,
pero con relación a ese sistema de referencia X', Y', Z'. Aquí tienen la característica, esos dos sistemas de referencia, que uno de ellos se mueve con relación al otro. Voy a suponer fijo a X, Y, Z y voy a suponer que el sistema de referencia X', Y' se está moviendo con relación al otro. ¿De acuerdo? Quiere decir que este observador se está moviendo con relación a este otro. Y la mosca, que es nuestro cuerpo móvil, se está moviendo tanto con relación a uno como con relación al otro. ¿Cómo determinar qué relación hay entre lo que observa uno de los experimentadores y observa el otro? ¿Qué relación habrá? Vamos a ver. Aquí hay tres vectores, uno blanco, uno verde y uno rojo. El vector rojo, vean que resulta de sumar el vector blanco con el vector verde. Ahora, ¿quién es el vector blanco? El vector blanco es la posición que tiene el origen de este sistema de referencia móvil con relación al sistema de referencia fijo. El vector verde, por su parte, es el que me dice qué posición tiene la mosca con relación al sistema de referencia que se está moviendo. Mientras que el vector rojo me está indicando qué posición tiene la mosca, pero con relación al sistema de referencia fijo. ¿Qué relación hay entre ellos? Vean, observen que están formados en formación de suma. Por lo tanto, guardan esta relación entre esos radios vectores de posición. Ahora, si derivamos esta ecuación, pues nos conduce a que, recuerden que la primera derivada de la posición me da la velocidad, por lo tanto me conduce a que, a que la velocidad del cuerpo móvil con relación al sistema fijo va a ser igual a la suma de la velocidad de el cuerpo móvil con relación, es decir, el cuerpo móvil con relación al sistema de referencia que se está moviendo, más la velocidad que tiene el sistema de referencia móvil con relación al sistema de referencia fijo. Obtenemos esta igualdad de acá, a la cual se le llama justamente ley de composición de velocidades de Galileo. ¿Por qué? En honor a Galileo Galilei, que fue quien obtuvo esa relación, esa ley de composición de velocidades. Eso nos sirve, lo podemos ocupar, por ejemplo, digamos que ustedes están en una estación de ferrocarril y que a una velocidad determinada el tren pues pasa por frente de ustedes o se está moviendo en general con relación a ustedes. Y que dentro de un vagón de ese tren, un individuo está caminando, digamos, hacia el baño del tren. Ese individuo que está caminando, pues tiene cierta velocidad con relación al resto de los compañeros de viaje que están sentados en ese vagón. Pero al mismo tiempo, ese individuo se está moviendo con cierta velocidad con relación a alguien que esté sentado en la estación del tren. Entonces, ¿qué relación habrá entre la velocidad que observa alguien que está sentado en la estación del tren y, o sea, con respecto a la velocidad que tiene ese individuo con relación a alguien que está sentado en el vagón del tren? Hay una relación entre ellas y esa relación viene dada justamente por la ley de composición de velocidades de Galileo. O sea, la velocidad que tiene el individuo, el señor, digamos, con relación, el cuerpo con relación a la estación del tren, va a ser igual a la velocidad que tiene el tren con relación a la estación más la velocidad que tiene el señor, el cuerpo móvil, con relación al vagón del tren, o sea, al tren. Es esta misma relación, cambia nada más el orden de la suma, pero no se altera el resultado. ¿De acuerdo? Entonces,
Ya hemos abarcado cada uno de los temas que traíamos para la clase de hoy. Aquí le vamos a poner fin, como siempre. Les agradezco por su paciencia, por la atención que me han prestado. Los invito a cuidarse mucho y que nos veamos en una próxima clase. Chao, bye.